Usted está escuchando la emisora de la información global en Venezuela, Radio 1 1340 AM, la internacional. TMTX, tu marca tú, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Nos escuchas a través de Radio 1, la internacional 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, Arnaldo Flores. Y en la conducción te acompaña Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.ve, donde responderemos todos los mensajes y preguntas que nos hagan nosotros y a nuestros invitados. Hoy 19 de septiembre de 2024 a las 2:05 de la tarde arrancamos oyendo a Stevie Wonder con Superstition. Desde Caracas, Venezuela, esta es la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional. Regresamos a TMTX, donde hoy tenemos como invitada en el estudio a la profesora Antonieta Decán, quien viene invitada a este espacio para conversar sobre su método disruptivo en la enseñanza del inglés. Yo, por lo menos personalmente, fui fui teacher del CBA, entonces congeniamos bastante en ese sentido. Pues ambos somos docentes, ambos estamos enseñando un segundo idioma que no es el nuestro y es necesario porque es el idioma del mundo. Así que bienvenida, profe Antonieta. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Cuéntanos, ¿de qué se trata la metodología disruptiva que usted promueve? Bueno, la metodología disruptiva es un modelo pedagógico que busca innovar en las prácticas educativas mediante el uso de tecnologías y el diseño de experiencias del aprendizaje personalizado. Algunos elementos de la educación disruptiva son la personalización, el uso de la inteligencia artificial, aprendizaje con la práctica, la gamificación, que son juegos, busca despertar el interés, la competencia en las aulas de clase. Busca 3 objetivos. Fidelización con el contenido que se está trabajando es una herramienta contra el aburrimiento y motivación para el aprendizaje. Tenemos los 3 puntos son fidelización, motivación, optimizar y recompensar. La gamificación son juegos que aportan ingredientes muy atractivos y se obtienen mejores resultados. Su carácter es lúdico, facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida y motivadora. ¿Cómo serían más o menos los resultados de esta gamificación en las lecciones del inglés? Bueno, es importante saber que hoy en día, con los cambios en tecnología, los niños y los adultos necesitan clases de inglés diferentes. O sea, no solamente con los textos que ya pasaron a la historia, con tanta tecnología avanzada que hay hoy en día. Se busca hacer más que todo juegos didácticos, juegos en las páginas web. Hay muchos juegos, tienes música, tienes una página que se llama Lyrics Training, tienes otra que se llama Agenda Web, que son gramáticas, tienes British Breaking News English, que son artículos en acento británico, donde tienes diferentes cosas que puedes hacer allí. Por ejemplo, tienes dictados de oraciones, tienes dictados de palabras, eso te ayuda al listening comprehension, ¿entiendes? Y no mencionó Duolingo, que es como la que más bueno, se conoce. Lo que pasa es que Duolingo también es bueno. La diferencia de Duolingo es que allí no tienes un profesor que te explique las cosas. Tú aprendes a medida que lo vas haciendo y te vas equivocando. De hecho, yo estudio por Duolingo, estudio alemán y francés hoy en día. Pero sí funciona, pero no tiene ese factor humano que es... Exacto, que te ayuda para tus dudas, para tus preguntas, tus inquietudes, quieres aclarar algo y no tienes quien te lo diga. Claro, y tiene nada más, es una máquina programada para responder de cierta manera ante un estímulo. Pero no tiene un humano que le diga, no, eso no es así, porque... Eso es así. Eso es así. Correcto. Tenemos preguntas acá en tmtx.ve en Instagram. ¿Cómo puedo saber mi nivel de inglés? Me gustaría hacer un curso que me ayude a hablar con fluidez en inglés. Bueno, para saber tu nivel de inglés, tú debes presentar un examen básico y de allí se sabe en qué nivel tú puedes ingresar a la institución. Pero tienes que hacer un examen básico que tenga todo el tipo de gramática que puedas ver allí para tú saber en qué nivel estás. O sea, acá, interesante. Yo quiero hablar inglés y buscaba algo como La Matriz, así de rápido. Como en La Matrix, ya, como la película. ¿Cómo puedo aprender así de rápido? ¿O cuál diría usted que es el método que da resultados lo más pronto posible? Bueno, para estudiar un idioma tú no lo puedes aprender de lunes a martes, vamos a estar claros.
Eso necesita un tiempo prudencial. Yo considero que para tú aprender inglés, entender, leer y escribir, necesitas al menos 6 meses a un año. De 6 meses a un año. 6 meses a un año. Como para alcanzar un nivel básico. Un nivel básico que puedas entender, hablar y escribir. Que puedas llegar inclusive a un nivel intermedio si llegas a presentar un examen, una prueba fuera del país. Más allá del aprendizaje contextual, así como que, mira, necesito aprender para esta situación. Tengo un viaje, voy a aprender con este contexto nada más. Pero exacto, entonces, se puede hacer también, pero necesitas otras herramientas para que tú puedas entender cuando te hablan. claro, porque si no, no hay ningún tipo de... Exactamente. O sea, no está puesto en contexto ese conocimiento. Eso, correcto. Cuéntame algo, ¿cómo inició usted como docente? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué la llevó a decir, yo quiero dar clases de inglés? Bueno, eso fue un proceso como largo, porque yo me fui a estudiar a Estados Unidos, administración de empresas. Me gradué en la Universidad de Bridgeport, en Connecticut. Estuve ya 5 años estudiando inglés también en la American English Academy. Luego de allí regresé a Venezuela, que es mi patria natal, y de allí empecé a trabajar en diferentes empresas hasta que llegó un momento en que me caso y necesito tiempo para los niños. Busqué clases de inglés para tener tiempo parcial. Y así empecé a dar clases en institutos, en colegios, en universidades personalizadas, en company, hasta que decidí, con toda la experiencia que tenía, pues bueno, vamos a empezar una empresa propia. Y de hecho fue lo que hice. O sea, vamos a formalizar esto. Pues. Eso, ya empezó con así toda la como, experiencia. vamos a matar tigres un momentico, pero entonces pues no. Ya llevo rato en esto. Exacto, Ya estamos estables, vamos a tomarnos en serio. Nos preguntan acá en @tmtx.be, profe, ¿cómo puedo practicar sin memorizar los mismos textos o la lista de verbos? Ay, la infame lista de verbos. La famosa lista de verbos. Bueno, para tú memorizar, tú tienes que hacer lo que llamo yo un role play. Un role play son prácticas de cualquier tema que tú tengas. Y con tus propias palabras, tú llegas a un momento de hablar inglés que ni cuenta te vas a dar. Sí, yo por lo menos a mis alumnos les decía, debes pensar en inglés en vez de pensar en español, traducir al momento. Eso es difícil. Porque es muy o difícil. sea, en Venezuela tú no puedes hacer eso. El medio no te lleva a eso. El medio que está en español no te ayuda. Pero claro, si tú estás en un país extranjero como Estados Unidos, todos los medios que vas a conseguir son en inglés. Y empiezas a pensar en el idioma sin darte cuenta. Que esos son los métodos de inmersión. Exactamente, un método de inmersión, que es lo que yo utilizo. Yo cuando empiezo a dar clases de inglés, yo no hablo español. Hablo en inglés y me hago entender. Si no me entiende, le explico de diferentes formas, hasta con mímicas he hecho para que la gente entienda y aprenda. Básicamente es lo mismo que enseñarle a un bebé a hablar desde un principio. Exactamente eso es. Nos hace otra pregunta acá. ¿Existen o conoce usted de algún curso de inglés específico según una profesión? No, porque todo se basa, digamos, en un inglés básico, un nivel donde tengas tus términos económicos, mercantiles, civiles. Ahora, claro, dependiendo de la profesión de la persona. Por ejemplo, hay abogados que quieren ser intérpretes públicos. Ellos tienen el término jurídico, pero deben saber el término jurídico en inglés, que es diferente al término mercantil. No son los mismos términos. Por lo tanto, yo por lo menos quiero hacer el curso de intérprete público, estoy buscando dónde hacerlo, porque lo que yo conozco son términos mercantiles y civiles, no conozco términos jurídicos. Para eso yo tengo que hacer un curso especializado en términos jurídicos. ¿Ya que en Venezuela conoce de estos cursos? Bueno, hay un sitio que se llama Conalti, donde están registrados todos los intérpretes públicos que aparecen ya en Gaceta del Ministerio de Relaciones Interiores. Y allí he conseguido muchos intérpretes públicos a los cuales yo he solicitado su ayuda, digamos, en ese aspecto para saber dónde hacer estos cursos. Ellos me remiten prácticamente a la Metropolitana o al British Council, uno de esos dos. Es donde pueden dar esos cursos especializados justamente en ese tema. Ah, bien, porque British Council por lo menos está la certificación IELTS o TOEFL, uno de los dos, que es la certificación internacional. Ajá, pero eso no tiene que ver con términos jurídicos. Tiene nada que ver con son términos mercantiles lo que tú aprendes allí. Ahora, hay bueno, esta es una deficiencia que yo señalo, por lo menos en una universidad donde trabajé, dan 6 niveles de inglés, 6 semestres en donde los alumnos ven inglés, pero eso sí, todos los semestres ven el mismo contenido porque son profesores diferentes, no hay continuidad. No hay continuidad. De allí que la teoría es, o el pensum está diseñado para que el alumno surja como un licenciado bilingüe en esta área, y sin embargo no funciona. Justamente por esto, hay una escasez de profesores de inglés a nivel de universidad. Claro, y también tienen que ser específicos en el área. Digamos que una persona está estudiando turismo, necesita términos de turismo en inglés. Y para eso son especialidades diferentes.
O sea, la persona que sabe inglés y sabe en términos mercantiles, civiles, no sabe términos jurídicos, a menos que sea abogado y haya estudiado los términos en inglés, que son diferentes. Claro. Cada zapatero a sus zapatos. Pues anda a ser Eso es especialista correcto. para que tú enseñes el Eso inglés es especialista. Nos preguntan acá, tmtx.be en Instagram. Puedo entender el inglés cuando leo, escucho, pero cuando me toca responder me quedo en blanco. ¿Qué sugeriría allí o qué recomendaría a un caso así? Bueno, cuando lees, entiendes, cuando escuchas, entiendes, pero cuando vas a hablar te bloquea, ¿no es así? Bueno, eso es falta, digamos, o lo que llamo yo oral comprehension. Tienes que tener prácticas hablando con las personas, así sea de cualquier tema. Es como tú vas a lograr hablar en inglés. No hay otra forma, ni las empresas que dicen que tú pones un cassette y te aprendes todo el idioma de una noche a la otra. Eso es embuste, eso es errado, eso no es cierto. Para aprender inglés necesitas tiempo y práctica diaria. Necesitas ver, digamos, programas en inglés, películas en inglés, todas las entrevistas que hacen por CNN en inglés y tratar de entenderlo. Claro, ellos te hablan muy rápido, eso va a llevar tiempo, por eso es que no se puede aprender un idioma tan rápido. Eso lleva tiempo. Correcto, el inglés conversaciones, conversacional. exactamente. Por lo menos yo doy 3 niveles, básico, intermedio y conversacional. Cuando llegas al conversacional ya tú entiendes, hablas y escribes el idioma. Nos preguntan acá, ¿es mejor estudiar el inglés británico o el inglés americano? Bueno, eso Buena depende, pregunta. eso depende de lo que quiera la persona. Pero el inglés comercial, que todo el mundo lo entiende, es el americano. Ajá, El británico y es más es más básico elegante. El británico lo que tiene que es más elegancia al hablar, porque ellos no te usan cortes en las palabras, el americano sí. El americano te corta mucho las palabras, usa muchas contracciones. El británico te habla completo y te pronuncia mucho mejor que el acento americano. El inglés que tenemos aquí a nuestros vecinos geográficos, el de Trinidad, el de Guyana, el de las Antillas, ¿cómo lo podría definir? ¿Lo definiría más tirándose al americano o tirándose al británico? Yo creo que a ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque cada uno tiene su forma de hablar y sus términos coloquiales de cada país. Y no se parecen nunca ni al americano ni al británico. El británico te habla un acento perfecto en inglés, te pronuncia perfectas las palabras. El americano no. El americano te usa muchas contracciones y tergiversa el significado de las cosas cuando te usa tantas contracciones. Te recorta mucho las palabras. El británico te habla completo. Claro, no, es como buscar a alguien que acá en español te hable de una manera correcta. Ajá. En vez de como hablamos en la calle. Exactamente. En la calle nosotros hablamos... Por lo menos aquí el maracucho tiene su acento, el margariteño también, el caraqueño también, el llanero también. O sea, cada quien tiene un acento diferente. Es lo mismo el británico y el americano, es la misma historia, con la diferencia que el británico es más completo su pronunciación y es más bonita. Y es más completa. Como pronuncian, es mucho más completo que el americano. No, y agregando los regionalismos más difícil aún. También. Nos siguen preguntando acá, ¿da clases en línea también? También. ¿Cuál sería su opinión acerca de las clases en línea cuando hablamos de idioma? Las clases en línea, la persona debe tener por lo menos la computadora, un teléfono inteligente y debe tener un cierto conocimiento en el idioma, porque es bien difícil una persona en básico, que esté en básico, y dar clases en línea. Porque tienes que enseñar gramática en especial, si es básica la persona. Ahora, si tiene un nivel, digamos, intermedio, es mucho más fácil. La persona aprende mucho más rápido porque ya tiene más conocimiento en el idioma. Nos señalan acá un detalle. La Universidad Metropolitana da títulos bilingües. ¿Cómo juzgaría usted la calidad de estas titulaciones? Bueno, yo no conozco la Universidad Metropolitana realmente, nunca he dado clase allí. Yo di clase fue en la Central, pero tengo entendido que sus profesores son excelentes, es lo que tengo entendido, pero no te puedo opinar mucho de eso porque no estoy muy, digamos, no tengo mucho conocimiento acerca de las titulaciones que dan allí. Nos señala acá, se entiende mejor el inglés británico, ¿sí? Bueno, yo entiendo los dos sin problema alguno, pero hay mucha gente que entiende mejor el americano que el británico. Más de lo que estamos acostumbrados para ver películas, por ejemplo, con subtítulos, vamos a conseguir una variedad muchísimo más grande de entretenimiento estadounidense, que es el que más terminaríamos escuchando. Entonces, Claro, porque es el más comercial. Tema comercial. Tenemos el oído más entrenado para ese lado que para el otro. Eso correcto. Felicitaciones por el programa, muchísimas gracias. Soy licenciada en turismo y necesito hablar inglés.
¿Tiene cursos en línea? Sí, Claro, lo acaba de sí, mencionar. doy clases en línea, por Skype, por Zoom, como lo prefiera. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar o cuáles estrategias recomendaría usted para enseñar inglés a niños de 5 a 8 años? Bueno, a niños es mucho más fácil porque tienes muchas flashcards que puedes utilizar con ellos. Los niños son en una parte más divertidos que los adultos para dar clases porque tú haces cualquier cosa y ellos se divierten. Digamos que con la flashcard tú utilizas muchos juegos, muchos dibujos, muchos colores, muchas figuras y ellos ven la figura y asocian figura con el nombre que aparece en la flashcard. Y entonces es mucho más divertido. También haría juegos, canciones, cantaríamos en inglés. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer con los niños porque ellos se adaptan a todo lo que tú vayas haciendo en esa parte cuando son niños. Alternativamente, ¿cuál sería la estrategia que usted más recomendaría para enseñar a adultos? Para adultos tendría que ser, si tiene un conocimiento puede ser online, si no tiene conocimiento presencial, las clases y serían de la misma forma, con gramática, por páginas web, con música, usaríamos Leaders Training, utilizaríamos también acento británico como el Breaking News English, que son artículos en británico, acento británico, y muchos otros tipos de conocimientos que se pueden utilizar allí. Las flashcards también sirven para adultos. Ahí van a asociar el dibujo que te aparece con el nombre que aparece también allí. Hablando de música en inglés, ¿cuál recomendaría escuchar justamente ahorita para nuestro intervalo musical? Vaya, ¿cuál? ¿Cuál pudiera ser? Pudiera ser My Way. My Way. Ajá. Sinatra. My Way. Uh-huh. Bueno. Lo dice con tiempo. Lo decimos con tiempo. Ya regresamos dentro de un ratico donde responderemos las preguntas que nos hagan a través de Instagram. Springsteen. Oh, Bruce Springsteen. Sí, también Hungry Heart de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ya volvemos. Durante las 24 horas, información global a su alcance. Desde Caracas, Venezuela, solo por la señal de Radio 1 1340 AM, la Internacional. Regresamos con TMTX. Tú marca tú a través de Instagram como @tmtx.be, respondiendo las preguntas para nuestra invitada del día, la profesora Antonieta Decán. Hacen unas preguntas acá bien interesantes. Primero, ¿cuáles recomendaciones tendría usted para profesores de inglés para bachillerato? Adolescentes, son los muchachos más difíciles. Bueno, yo lo que he visto en varios estudiantes que he tenido de bachillerato es que los profesores no tienen esa pasión y ese amor por dar clases de inglés. Dan las clases por darlas, o sea, por un salario que les dan. O sea, no motivan al estudiante ni les dan ese plus ultra que uno debe ponerle a dar clases de inglés. O sea, uno le debe gustar lo que uno hace. Uno debe amar con pasión dar las clases, porque eso es lo que hago yo. Yo me dedico a dar clases de inglés porque a final de cuentas, después que estudié me di cuenta que me gusta dar clases de inglés, me gusta enseñar, que la gente aprenda el idioma. Pero tiene que tener amor por darlo, o sea, no puedes dar algo por darlo, sino tiene que tener un sentido práctico. Y el sentido práctico es que los muchachos se motiven por aprender un idioma. Y cada día tienes que ir avanzando, o sea, no puedes darle, he visto muchos casos que en un mismo año cambian de profesores, el profesor continúa haciendo lo mismo y no avanza. Y al final de los 5 años el muchacho no sabe nada, porque todo un año le dieron lo mismo. O sea, no consiguen digamos de la A a la Z, dar las clases, que vayan aprendiendo a medida de sus capacidades. No lo hacen. Hoy en día nadie lo hace. Claro, no hay continuidad, no hay continuidad. Y al no tener consistencia. continuidad, el muchacho pierde la motivación. No los pones a hablar, o sea, no los pones a hablar. Eso tienes que hacerle. En bachillerato yo hacía mucho roleplay. El roleplay es eso. Te ponía a hacer una actuación. Bueno, vimos este tema, vamos a usar este tema y vamos a actuar el tema. Usted va a vender algo y usted va a comprar algo. Y en ese tema van a manejar los términos que aprendieron. Y el muchacho se emociona. Y lo hace de buenas ganas, de buenas maneras. Y aprende mucho más. Claro, que terminan metiéndose en ese personaje. Exactamente. Y utilizando todo lo que aprendieron. Nos preguntan acá en Instagram, @tmtx.be, ¿dónde da clases presenciales? Yo doy clases presenciales donde quieran que yo asista. Yo no tengo ningún problema de ir a las oficinas, a las casas. Donde necesiten yo voy. Yo no tengo inconveniente. Nos señala aquí un comentario. Un profesor de inglés nos puso a leer
una letra de una canción de Ed Sheeran para captar nuestra... Un minuto. Para captar nuestra atención y aprender inglés al mismo tiempo. Era Thinking Out Loud. ¿Qué opina usted acerca de este método de utilizar letras de canciones? Bueno, a mí me gusta eso porque eso lo hago mucho yo en Lyrics Training, que son canciones que tú debes escuchar y completar la palabra que falta. Eso te ayuda a ti el listening a entender y a escribir la palabra que falta. Y es muy motivante porque si tú le buscas al cantante que le gusta y la canción que le gusta, lo hacen con más gusto y aprenden más rápido. Nos llegan aquí, un profesor de inglés debe tener mucha paciencia. Sí, es cierto, hay que tener mucha paciencia porque uno consigue estudiantes de todo tipo. Hay estudiantes que están obligados a estudiar el idioma y lo hacen con desgano. Y ahí tú tienes que luchar con una motivación y crearle la motivación para que ellos aprendan y les guste el idioma. O sea, la gamificación es excelente por medio de juegos tipo retos, utilizando videojuegos o películas. Sí, también las películas ayudan mucho porque si tú tienes los subtítulos o le quitas el subtítulo, te ayuda a ti a la comprensión lectora. Aprendes escuchando varias veces la película y entiendes. Y llega un momento en que no necesitas subtítulos. Claro, la película inicialmente, si tienes el subtítulo, estás haciendo una asociación de palabras entre inglés y español. Pero eso no ayuda cuando quieres pensar en inglés. Exacto. Solo te ayuda a leer rápido. A leer rápido. Entonces quitas el subtítulo y te ayudas a entender. Y ahí tienes la otra dificultad, que es el acento regional de donde surja. Si es una película de Tarantino, demasiado diálogo. Ajá. Muy extenso, muy vulgar, sí. Por supuesto también, muy coloquial. Entonces, claro, aprendes palabras nuevas, por supuesto que sí, pero el método podría funcionar con ciertos asteriscos, ¿no? Cierto, eso es muy cierto. Pero te va a ayudar a ti a aprender palabras, a usar esas palabras que estás escuchando, ¿verdad? Y a repetirlas. Mientras más repitas, más la vas a aprender y más la vas a utilizar. Bien, aquí, ¿qué hizo usted inicialmente para darse a conocer? ¿Cuándo comenzó? Mejor dicho, bueno, ya comenzó, ya lo mencioné en ese momento. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta área? ¿Y qué hizo para darse a conocer? Llevo 26 años dando clases de inglés. 26. Empecé desde preescolar, primaria, secundaria, universitaria y después in company. Wow. Una carrera larga. Sí, señor, bastante larga. Pero me gustó y dejé mi carrera, mi primera carrera, que era administración y mercadeo, la dejé por dar clases de inglés. Porque es como lo que dije anteriormente, es algo que me apasiona, es algo que me gusta, que lo hago con pasión. Me gusta dar clases de inglés y me gusta enseñar y que la gente aprenda. Y esa es mi satisfacción cuando llega un momento de un chico que ha tenido dificultades en el idioma y luego yo darle clases por un buen tiempo, presento un examen y lo pasa y llega a nivel B1, ahí yo digo, esa es mi gran razón de dar clases de inglés. Pues eso lo hace, la satisfacción que siente cuando ve el logro en ellos. Ah, exactamente. Como que mira, o sea, mi empuje fue el que te llevó allí. Usted llegar allí, eso es correcto. ¿Qué hizo para darse a conocer inicialmente cuando estaba comenzando con esta carrera? Bueno, para darme a conocer realmente yo usé las redes sociales. Mediante WhatsApp, mediante Instagram. No, me refiero a su momento cuando empezó a dar clases de inglés en aquella época, hace 26 años. Ah, bueno. Empecé dando clases en institutos realmente, en institutos públicos, privados, por cierto le dije en la Central. Estuve también dando clases en Bayer, en Colgate, empecé en varias empresas de inglés, como una de ellas Obair, que estuve en los últimos 10 años dando clases con ellos. Allí di clases en Madfre, di clases en Sony, en HBO, o sea, varias empresas, en Procter & Gamble también. Y de allí fue donde tomé la iniciativa de iniciar mi propia empresa. Entonces, ¿cuándo comenzó con la empresa como tal? En el año 98. Ah, muy bien, en ese momento ya entendí. Ahora sí. Bien, nos preguntan acá en @tmtx.be. Hay cantantes americanos que no se les entiende. ¿Cuáles artistas conoce usted quienes se les entienda bien? Como por ejemplo Barbra Streisand, se le entiende todo. ¿Cuáles recomendaría usted escuchar para Bueno, para de los cantantes te tengo Adele. Ajá. Pronuncia excelentemente. Ella tiene un acento británico, pero pronuncia excelente. El otro es Michael Jackson, pero su acento es americano. También se le entiende completo. ¿Cuál más? Ed Sheeran también. Una que no recomiendo es Mariah Carey, porque ella no pronuncia nada bien en inglés. No, Mariah tiene... Bueno, no lo puedo decir al aire. A ver, nos comentan acá. Profesora, ¿qué opina acerca de los modismos en inglés en siglas? Como por ejemplo, TBT,
by the way, BTW, Bueno, WTF. eso lo utilizan mucho, pero cuando escriben en los correos electrónicos. En los correos electrónicos lo utilizan muchísimo. Ya no se usan cartas, pero en los emails se usan mucho esos modismos. Ah, no, pero sí he escuchado a personas que dicen LOL, por ejemplo. Ah, bueno, sí, hay gente que los usa. Sí, la gente joven realmente los utiliza. Eso es verdad. A ver, cuénteme algo. ¿Qué hace ahorita actualmente? Bueno, no, lo mencionó hace un rato, que se da a conocer a través de WhatsApp, a través de estos canales. ¿Las recomendaciones dirían que son los que más ha llevado clientes a sus manos? Alumnos, no Bueno, clientes, alumnos. yo diría que hay un término que se conoce como word of mouth, que son recomendaciones de las mismas personas a otras personas. También de las empresas que he estado trabajando, me han llamado de allí para dar clases ya personalizadas de las personas que ya les di clase. Entonces por ahí va creciendo pues la empresa de esa forma. Ya. ¿Cuál sería que es la experiencia más memorable, más gratificante que ha tenido con una recomendación? Una recomendación inesperada. Bueno, este chico que le estaba diciendo, un chico que empezó básico conmigo, no sabía absolutamente nada en inglés. Yo lo llevé al nivel intermedio, presentó un examen en el exterior y lo pasó. En Inglaterra, por cierto, con acento británico, aunque mi acento es americano, pero él lo pasó y llegó a nivel intermedio. Otro chico que también estaba en básico, en nivel universitario, está estudiando una carrera de diseño gráfico. Él empezó también en básico y al término de un año ya el chico habla inglés, pues no perfectamente, pero se hace entender, entiende todo lo que uno le dice y él se expresa muy bien, o sea, tiene fluidez, que es lo importante. Buenísimo. Con sus fallas en gramática, lógicamente, ¿no? Pero Normal. ha mejorado un mundo. Todos lo tenemos, normal. ¿Cómo ha tratado usted o cuál es la diferencia de usted con el trato de situaciones de alumnos peculiares, como, no sé, personas que tengan problemas de motivación? ¿Sí? Alumnos que estén allí obligados por los padres. Bueno, ahí tú tienes que trabajar en la parte motivacional, ¿verdad? Porque este chico que precisamente te estaba comentando, él no le gustaba inglés y al término de un tiempo le empezó a gustar el idioma y se puso a estudiar en serio, que fue cuando llegó a este nivel intermedio. Fue bien difícil porque yo tenía que luchar con su desmotivación. Yo tenía que motivarlo a que tenía que estudiar, porque él siempre decía que, bueno, yo voy a estudiar una carrera en la universidad y yo quiero viajar y quiero tener dinero. Y yo le decía, si tú vas a viajar y tener dinero, tienes que manejar un idioma o dos idiomas. Entonces no puedes nada más estudiar en la universidad y ya. Tienes que manejar un idioma. Es lo más importante hoy en día en los jóvenes que están estudiando las carreras. Cualquier carrera. Manejar uno o dos idiomas. Y darles a entender eso, diría que es difícil. No es difícil porque tú le manejas el concepto del dinero y hoy en día la gente está pensando es ganar dinero. Entonces, para tú ganar dinero y tú decir yo soy ingeniero mecánico pero soy bilingüe, entonces ya el precio cambia. Claro. Ya es como que no pierdas el rumbo, no pierdas de vista el norte. Esto es lo que tú quieres lograr. Correcto. Nos señalan aquí en @tmtx.be. ¿Ha hecho videos promocionales? ¿Tiene un canal de YouTube? Bueno, no, todavía no. Estoy en procesos de. Está en proceso de. En proceso de. Hacer algo en TikTok también. Estoy pensando en eso. ¿Cree colocar allí lecciones cortas, cositas muy puntuales? Exactamente, cosas puntuales. O sea, acá, excelente profesora, gran talento, pedagogía y amor por lo que hace. Oh, qué bueno, eso sí me gusta, qué interesante. Muchas gracias por quien lo dijo. Profesora, ¿tiene TikTok? O sea, no, estoy creándolo precisamente, ese es mi proyecto futuro, el TikTok. Nos están escuchando ahorita desde Caracas, Panamá, Puerto Ordaz, Guatire, Mérida y España. Oh, qué bueno. ¿Qué me parece eso? Qué maravilloso, maravilloso. A ver, hablando acerca un poquito echando un poquito para atrás en el tiempo, ¿qué le gustaría haber sabido? O sea, usted regresa en el tiempo, le va a decir a esa muchachita que fue al exterior a estudiar. Ajá. Y le dice, tú vas a dar clases de inglés. ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría algo acerca de esos inicios o haría algo diferente? Bueno, no, si la persona va a dar clases de inglés, yo digo, tú tienes que querer lo que haces. Debes tener pasión, amor por lo que haces. Si tú lo tienes, tú vas a proyectar lo que tú quieres y vas a lograr lo que tú consideres que sea tu objetivo final. ¿Qué le gustaría haber sabido antes de comenzar? Lo difícil que es registrar una empresa en este país. Esa es una de las cosas más difíciles. Cuando lo empecé a hacer, vaya, me conseguí con muchos obstáculos. Hasta que lo logré, bueno, junto con mi esposo, que fue el que me ayudó realmente a hacer la empresa. Un saludo allí.
Saludos, Lino. ¿Qué le recomendaría a alguien que le quisiera comenzar o quisiera entrar en esto? Digamos que tenemos un joven que sí esté motivado, que le agarre y diga, yo quiero ser teacher. ¿Qué le recomendaría? Que yo quiero el teacher, ¿quiere aprender con el teacher o quiere ser teacher? Quiere ser teacher. Bueno, precisamente que estudie bien, que se prepare excelentemente con mejores profesores, que le ponga corazón y que estudie todos los días. Porque así puedes dominar el idioma mucho mejor. Porque hay personas que piensan que, bueno, yo voy a estudiar el día sábado 2 horas y después el próximo sábado. No, pasa mucho tiempo entre sábado y sábado y se te olvidó todo. O sea, es algo que tú debes estar estudiando todos los días. Si no es un día la gramática, otro día el listening, otro día oral comprehension, otro día una conversación, otro día lees un libro en inglés y así vas obteniendo vocabulario nuevo. Como docente, ¿qué diría que son las peculiaridades y dificultades de enseñar otro idioma más allá de enseñar, por ejemplo, una materia o algo muy peculiar? Que la persona debe estar dispuesta a aprender y debe estar dispuesta a saber que no puede aprender un idioma del lunes al martes, que para eso necesita tiempo. Claro, debes dedicarle ¿cuánto tiempo al día? Mira, yo digo que lo mínimo, tú puedes dedicarle 1 hora al día, que tú le dediques más que suficiente. Con 1 hora. 1 hora al día es más que Claro, si te dedicas de lleno, no que vas a estar con la laptop prendida, vas a estar oyendo música, haciendo la comida, no puedes, ¿verdad? Tienes que dedicarle 100% tu concentración a lo que estás haciendo. Pero no hay música de fondo, escucha la letra. Bueno, pues puedes escuchar una música de fondo, sí, perfecto. Sí, digo, me refiero a escuchar la letra de la canción para que le deje como algo adicional, no como algo de apoyo. Algo que te distraiga, no. Tienes que buscar la forma de que la música que estés escuchando no te distraiga de tu objetivo que estás estudiando un idioma. Ahí está. Vamos a un intervalo musical por ahora. Vamos a escuchar, ahora sí, vamos a escuchar Frank Sinatra con My Way. Ya regresamos. La emisora de la información global en Venezuela tiene un solo nombre. Radio 1 1340 AM, La Internacional. Acabas de escuchar esa hermosísima canción My Way de Frank Sinatra. Estás escuchando TMTX, tú marca tú. Y hoy tenemos como invitada a la profesora Antonieta Decán, conversando acerca de sus métodos y sus anécdotas de la enseñanza del inglés como segundo idioma. Respondemos preguntas que nos hacen a través de Instagram @tmtx.be y la primera nos preguntan es ¿en cuáles horarios de clase atiende usted? Bueno, yo puedo atender entre 8 y 12 y de 2 a 8 de la noche, todos los días, inclusive los sábados. El domingo no, porque se respeta el domingo. ¿Respetaba el domingo? Claro, por lo menos. Domingo no se enseña, domingo no se da clase. Domingo se descansa. ¿Qué diría usted que es una experiencia más cómica, más graciosa quizás que ha tenido dando clase como docente? Más cómica. Sí, lo más cómico que le ha pasado dando clase. Así como que bueno, esto es absurdo. Una vez que llegué a una empresa y se confundieron con que yo era la dueña de la empresa y no era la profesora. Oh. Y bueno, me imagino que sería por mi elegancia, pues como me presenté y se confundieron, pues. Después les aclaré, no, yo soy la profesora, yo no soy el dueño de la empresa, yo soy la profesora nada más. Ok, perfecto. Y empezamos las clases así muy jocosamente. No, todavía rompieron el hielo de una vez. Exactamente. ¿Qué diría que es lo más raro? Bueno, ¿ha tenido algún momento, como docente todos pasamos en eso, ser docente en Venezuela, lo he dicho varias veces al aire y lo voy a seguir diciendo, es una manera rapidísima de convertirse en millonario? O sea, hay muchísima motivación. ¿Ha llegado a sentir algún momento como que, esto es muy tedioso, muy pesado? ¿Ha perdido en algún momento esa motivación? No, nunca la he perdido porque me gusta dar clases de inglés y siempre estoy investigando alguna otra forma, algún nuevo método para dar clases, que sea diferente a todas las demás. Vamos a hacer algo distinto cada vez. Exacto, nunca siempre es busco, aburrido. eso es correcto, siempre busco una forma diferente de dar las clases, nunca las doy igual. ¿Qué diría que es lo más divertido de dar clases en vez de...? Bueno, yo soy muy dinámica en ese aspecto y soy muy cómica, digámoslo así. No soy aburrida, no soy seria, me río mucho con mis estudiantes, porque siempre le busco la parte bonita y la parte alegre de todo. Más allá de aplicar los métodos de gamificación o de la enseñanza disruptiva, es más allá una cuestión de personalidad. Exactamente, tú debes congeniar con tu estudiante y entender qué es lo que quiere. ¿Qué diría? ¿Tiene algún tipo de rutina o ritual antes de dar clase?
No, ninguna. ¿Ninguna? Estar simplemente optimista para empezar una clase. O sea, está de buen humor, vamos De buen a dejar humor, los estreses exacto. afuera y Eso. vamos a enfocar. Cierto, enfocarse en lo que uno va a dar. Sí, yo por lo menos lo tengo. Antes de entrar al salón de clases, como, olvídese todo el mundo. Voy a dar mi clase, ya está. Y soy otra persona cuando estoy dando clase. Cierto. ¿Tiene algún tipo o cómo ha lidiado usted con algún cliente difícil? Más allá de un estudiante, ojo, me refiero a un cliente, digamos aquel papá que la contrata a usted para darle clases a su hijo, el hijo no quiere clases. ¿Cómo hacemos? Bueno, en ese tipo de episodios, pues yo tengo que conversar con el niño en especial y entenderlo a él el por qué. O sea, siempre hay una causa debajo de todo esto. Hay un chico en especial hoy en día que le estoy dando clase, que le gustan mucho los juegos, los videogames. Pasan muchas horas jugando en la computadora. Y cuando vamos a hacer una clase, así sea Lyrics Training, que es música, así sea Agenda Web o Yandex Game, que son juegos como el ahorcado, juegos de palabras, ese tipo de cosas que saben los niños mucho. Hay uno también que se llama Word Shake, que es muy divertido y les gusta porque es por tiempo, es por un tiempo. En 3 minutos tienes que armar la gran cantidad de palabras que tú puedas armar con unas letras que te aparecen allí. Entonces eso lo motiva y lo olvida por momentos del videogame. O sea, diría ya que la generación quiere un reto. Exactamente. Sí, sí, ya tienes no el es reto, los el reto libros, de ya no es dar clase con libros porque lo consideran aburrido, porque los niños hoy en día no leen. Y para ellos lo mejor son juegos. Y entonces en eso me dedico yo. Busco juegos que a ellos les interese en la medida de lo que ellos conocen. Y los videojuegos modernos son más dirigidos por una historia, tienen el lore que a ellos les interesa muchísimo. Entonces, tanto así Exacto. que, Y bueno, de esos términos ellos aprenden muchas palabras en inglés. Muchísimos de esos juegos son palabras que tienen en inglés, no son en español. ¿cómo describiría usted a ese cliente ideal? Más allá del alumno ideal, ojo, el cliente ideal. Cliente ideal. Bueno, la persona que está propuesta y está decidida a aprender el idioma y que siempre es puntual, que nunca cancela clase, ese tipo de personas me encantan. Que siempre está dispuesto a aprender a todo lo que yo le vaya a enseñar. ¿Qué no puede faltar durante las clases? Una computadora Una computadora. o un teléfono inteligente, O un cualquiera de los dos. Ay, no, que no hay como... Se nos fue la luz, se nos fue el Ajá. internet, se nos fue todo. No Se tenemos fue electrónica, vamos a dar clase. Bueno, hacemos clases didácticas con flashcards. Si no tengo luz, no tengo nada. Uso flashcard. Uso ciertos equipos como por ejemplo libros con figuras, donde tú puedes determinar qué figura es y hacer una historia con esa figura. O sea, yo tengo muchas fotos de muchas revistas donde tú tienes diferentes situaciones y yo te puedo sacar una de ellas y decirte, dime qué tú entiendes de esta figura, qué está pasando en esta foto. Y ahí usamos la parte de comprensión, aparte de la parte del listening, la parte de oral, también vas a utilizar muchos términos allí. Y tienes que decirme qué es lo que tú estás viendo en tus propias palabras. Ahora, cuando yo estaba enseñando inglés, hubo una parte que era muy simple, el nivel avanzado, que era la construcción de palabras. Ajá. Y algo que yo he estado pensando recientemente es que, wow, o sea, cuando te enseñan castellano, cuando te enseñan lenguaje, cuando te enseñan literatura, aquí en español, obviamente, no te enseñan la construcción de palabras en español. Más allá de prefijo y sufijo, más nada. Ajá. ¿Qué diría usted que le podría aportar el inglés al español? O la enseñanza del inglés aportándole a la enseñanza del español. Yo diría que lo básico de todo eso sería gramática. Tú tienes que enseñar la gramática de un idioma y en base a eso utilizar ese mismo sistema en el idioma español. Lo que pasa es que hoy en día no enseñan de esa forma. Enseñan es leer, aprender de memoria, cosa que no es bueno aprender las cosas de memoria, sino tú tienes que tratar de desarrollar lo que es el análisis de un texto. Darte un texto, tú leerlo, entender y decirme en tus palabras qué fue lo que entendiste. Claro, un idioma no se caletrea. Sí, Exactamente. Es algo que se convierte en parte Entonces de ti. yo le busco textos a las personas, léeme lo que dice acá, entiende lo que dice y si no entiende yo te puedo decir qué significan ciertas palabras que aparecen, pero dime en tus propias palabras qué entendiste, pero en inglés, por supuesto. Nos hace una pregunta aquí en @tmtx.ve. ¿Los adultos mayores pueden ser más difíciles como alumnos o es cuestión de actitud? Es cuestión de actitud, Totalmente. no son difíciles. Nadie es difícil y hay una utopía por ahí que dicen de que la persona mayor no aprende. No, se aprende. Claro que se aprende. Todo el mundo está apto para aprender. Eso no importa la edad. Porque de hecho, te dije ya anteriormente, yo estoy estudiando alemán. Alemán es un idioma bien difícil. Lo estoy estudiando por Duolingo, sin profesor. Igual que el francés, lo estoy estudiando por Duolingo, sin profesor. Ahora, el alemán es un poquito más fácil de entender ya hablando inglés.
No hay que negarlo, No las raíces son más o menos las necesariamente, no mismas, necesariamente, porque las palabras en alemán son muy largas. Sí, son las palabras compuestas. Son muy largas y ellos te hablan como si estuvieran regañando a la persona. Parece que te estuvieran gritando todo el tiempo. Ese es su acento normal, eso es como ellos hablan. El francés es más dulce, es más suave, es más, digamos, más cariñoso, vamos a decirlo de esa forma. Diría que es mucho más difícil que el inglés, ¿o más? El francés, no, el francés es más fácil que el alemán. ¿Sí? Sí, porque la gramática es como el español. La Ah. casa es blanca y se dice exactamente en francés, la casa es blanca. Ah, muy bien. La ¿Ve? estructura gramatical entonces es la parte Exacto, donde te se debe ayuda. hacer más énfasis y Te donde ayuda. Ajá. se pueden hacer una equivalencia entre un Ajá. idioma y el otro. Cierto. ¿Qué diría que usted quisiera mejorar como docente? Como persona. No, como docente. ¿Qué quisiera mejorar en su método? Quizás tener algún tipo de posibilidad. Bueno, menos edad puede ser. Menos edad porque, claro, uno va llegando a una cierta edad en que las cosas se hacen más lentas, ¿verdad? Y, claro, uno tiene que tomar las cosas con paciencia, vamos a decirlo así, con paciencia. Y hacerlo poco a poco para que te salga mucho mejor con el tiempo. Vamos a tomarlo con calma. Con calma, exacto. Lo tomas con calma y te va a salir excelentemente bien. Ya estamos cerrando el programa por hoy. Díganos algo, ¿cómo podemos contactarla? ¿Cómo contactamos Bueno, a la profe me pueden Antonieta de contactar Can? por mi número de cell phone, sería el 0414-281-4445. ¿Y al revés? También tenemos un correo, ¿verdad? Un correo electrónico que sería milen2009@gmail.com. ¿Puedo decir de nuevo el número de teléfono? 0414-281-4445. Excelente. Tenemos también un Instagram que sería @millenniumenglish. @Millennium English en Instagram. Anótenlo y... A futuro tendremos un TikTok, todavía no. Pronto. Muy pronto. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias a nuestra invitada Antonieta. Muchas gracias por la profesora de invitación. inglés, para entrar. Y nos despedimos escuchando a David Bowie con Héroes. Eso fue todo por el episodio de hoy de TMTX. Nos escuchaste a través de Radio 1, la Internacional, 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, como siempre, Arnaldo Flores. Y en la conducción te acompañó Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1, 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be. Hasta el martes de la semana que viene nos despedimos hoy escuchando a David Bowie cantando Héroes en su versión original del año 77. Muchísimas gracias a nuestra invitada por venir hoy. Gracias.